Aventureros, habitualmente en Desafío Viajero ya sabéis que hablamos de viajes por el mundo, hablamos de cultura, hablamos de misterio, pero Desafío Viajero es un canal tremendamente transversal y todo lo que tenga que ver con aquello que nos hace trascender es importante y hay que hablarlo. Desde hace muchos años yo sigo al invitado que tenemos hoy, a Borja Vilaseca. Seguro que muchos de vosotros conocéis lo que es el eneagrama, sobre todo gracias a Borja, que se tal vez el mayor percursor del enneagrama en España. Y por eso hoy vamos a hablar de una materia que no estamos acostumbrados a tocar, que es rechazada, que tiene una connotación negativa y que seguro que la vamos a poder hilar por una de las materias que le hizo famoso a Borja Vilaseca, como es el enneagrama. La soledad. ¿Os gusta la soledad o tratáis de huir de ella como el agua del aceite? Hoy en Desafío Viajero, Borja Vilaseca se pasa por el canal. ¿Listos? Comenzamos. Borja, sé bienvenido a Desafío Viajero. ¿Qué tal? Pues nada, encantado de estar aquí, Luis. Un placer. Gracias por invitarme. Bueno, yo creo que ya es difícil, ¿no? Que alguien no te conozca, a nada que le guste a grandes rasgos todo lo que tiene que ver con el ámbito del crecimiento personal y muy especialmente en lo que concierne al eneagrama, porque hace muchos años que estás ahí dando la vara con el tema, ¿no? Y yo creo que si Borja Vilaseca no estuviese en redes con los libros y con las conferencias hablando de estos temas, la gran mayoría ni siquiera sabría que eso existe, ¿no? ¿Te consideras un poco con el papel de llevar la antorcha del eneagrama prácticamente en España, en habla hispana, o al menos a quien se quiera iniciar en la materia? Bueno, al final, yo siempre digo a la gente que no se crea nada, que sean muy escépticos. Yo al final, Luis, supongo como te pasa a ti como divulgador, tendemos a compartir aquello que nos apasiona, aquello que sentimos que es útil, que nos ha transformado, primeramente, y a mí lo que me encanta es democratizar el autoconocimiento. Es decir, hacer Ujú. que este viaje de cuestionar nuestras creencias, de lo que creemos que es nuestra identidad, ¿no? Y un poco ese viaje psicológico y, si me permites, también espiritual, laico, pues que llegue al máximo número de personas para fomentar ese necesario despertar de conciencia. Y el eneagrama, evidentemente, es una herramienta muy fácil, muy útil, muy práctica, y por eso cuando la conocí muy jovencito, pues me comprometí con divulgarla, entre otras cuestiones, ¿no? Ujú. Yo conocí el tema del eneagrama gracias a Teresa Pardo, una buena amiga que me regaló, encantado de conocerme. Creo que, si no me equivoco, es tu primera obra o de las primeras obras, ¿no? Y lo tengo dedicado por ti. Y pone algo que me acabas Así, de citar. Sí, sí, para Luis, no te lo creas o no te creas nada, verifica a través de tu experiencia. Que esta es una de pues tus Luis, banderas, ¿no? tengo que decirte que cuando alguien me dice, oye Borja, que le quiero regalar un libro a un amigo mío, y seguramente me dijo, es muy escéptico. Entonces suelo utilizar este tipo de dedicatoria. Cuando dice, tranquilo Borja, ya está en el ajo, entonces le suelo poner con todo mi corazón, ¿no? Y luego ya, pues algunos casos la personalizo si conozco mucho mejor a la persona, ¿no? Con lo cual me alegro Ujú. que hayas abierto tu mente y que te atrevas a verificar a través de tu experiencia, ¿no? Que eso es la clave para Por el supuesto, autoconocimiento. por supuesto. Hoy vamos a hablar de Ama tu soledad, que es la nueva obra de Borja, que ya está en todas las librerías. Pero antes de meternos con tu obra, Borja, a mí me gustaría que si alguien ahora mismo nos está viendo y no tiene ni idea de qué es esto del eneagrama, ¿no? Y sufre de alguna forma esta epifanía que yo sufrí años atrás cuando me hablaron de ello, ¿podrías definirnos a grandes rasgos qué es esto del eneagrama? Vamos a abrir alguna mente más por ahí. Sí, bueno, eneagrama es una palabra griega que significa 9 líneas, porque básicamente es una herramienta de autoconocimiento que describe a grandes rasgos, de forma arquetípica, pues 9 tipos de personalidad, 9 modelos mentales, 9 esqueletos psicológicos que el eneagrama llama eneatipos. Entonces, cuando tú vas recorriendo el eneagrama, que es como un espejo donde puedes ver reflejado a grandes rasgos tu sombra, tu lado oscuro, el ego, esta parte más de ignorancia, inconsciencia, más traumada que todos llevamos dentro, este instinto de supervivencia, este yo ilusorio con el que estamos identificados, que es una cárcel mental, y luego también te ayuda a ser consciente del ser, de la esencia, de esa parte más presente, consciente, que está vinculado con esa dimensión más intangible, más espiritual laica, de la que estamos muy enajenados y muy desconectados. Entonces, bueno, cuando entras en el eneagrama, te pega una buena bofetada a tu ignorancia y te redescubre un poco
cuál es tu verdadera identidad más allá de la personalidad, el personaje, la máscara, la coraza que has construido para protegerte. Entonces, a mí me gusta mucho para empezar el camino porque tangibiliza lo intangible, hace consciente lo inconsciente, ¿no? Y realmente te ayuda mucho a entender por qué eres como eres, por qué funcionas como funcionas, a grandes rasgos, y a salir de ti para entender mejor cómo funcionan los demás. Exacto. En Encantado de conocerme, Borja lo que nos relata es uno a uno cada uno de estos eneatipos y tú de alguna forma vas pasando de uno en otro, al siguiente, al siguiente. Es verdad que, que dices, bueno, pues sí, tengo un poco de esto, tengo un poco de aquello, ¿no? Pero hay uno que te golpea directamente y te ves tremendamente reflejado en lo bueno, en la esencia y en lo malo, el ego, ¿no? Prácticamente a todos nos pasa esto, ¿no? De leer un eneatipo detrás de otro y llega uno que, ¡boom!, sientes el impacto directamente. Sí, al final todos tenemos un poco de todos, porque es una radiografía de la condición humana, pero en la medida que vas profundizando y vas quitando capas y capas de esta cebolla psicológica, siempre hay uno de los 9 que más te toca, que más te remueve. Ahí siempre digo que está el orgasmo emocional, ese momento eureka que tú has comentado, y luego hay una correlación pues con algunos otros eneatipos, ¿no? Con lo cual hay uno dominante, hay 3 o 4 que te van a llamar mucho la atención y el resto ya alguna pincelada, ¿no? Ujú, exacto. En mi caso fue el 7. Yo soy un 7 de libro, totalmente. Razón por la que ama tu soledad, ahora veréis por qué a mí me viene como un guante, me viene como anillo al dedo, sobre todo por el esfuerzo que me supone el tener que hacer algo, alguna de las cosas de las que vamos a hablar, ¿no? ¿Cómo es un 7 para ahora mismo toda la gente que nos está viendo? Borja, a grandes rasgos, Bueno, con unas pinceladas, ¿no? ¿Cómo sí, a son? grandes rasgos, a nivel, siempre digo, cuando me hacen hacer una pincelada, digo que esto es el 0,1% lo que te podría Sí, aportar. sí. Pero básicamente yo me centro mucho en la herida de nacimiento, Luis, que cuando estás desconectado de ti mismo, y esto es lo que tienen en común todos los 7, porque hay tantos tipos de 7 como 7, porque cada uno es único, aquí muestra un aspecto en concreto, ¿no? Ese modelo mental. La herida de nacimiento es la sensación de vacío e insatisfacción. O sea, me siento vacío, me siento insatisfecho, entonces es como, me aburro y hiperactivo, movimiento, hacer cosas, planificar, viajar, gula de conocer, de experimentar, adicto al placer, ¿no? Todo como muy centrado en lo positivo, en lo optimista, en pasarlo bien, me puedo volver adicto a sustancias, a personas, a experiencias, todo con tal de tapar el vacío, el dolor, muy disperso, mucha agitación mental, la mente va a 200 por hora, no paro, no sé estar calmado, no sé estar quieto, en silencio, conmigo mismo, porque me da muchísimo miedo conectar con el vacío, con el dolor, con la ansiedad, con el sufrimiento, y eso es lo que me vuelve hiperactivo y adicto a todo lo que me aleje de ese malestar interior. Cuando el 7 toma conciencia de esta sombra, ¿no? de este trauma que le acompaña, empieza el viaje de sanación, empieza el viaje de transformación que pasa un poco por adentrarse en el silencio, ¿no? Por adentrarse en la sobriedad, por empezar a trabajar la madurez, ¿no? La constancia, el estar aquí y ahora, el estar presente, el trabajar el mindfulness para relajar un poco la mente y entre otras cualidades son las personas, siempre digo, más felices, su felicidad es pura, su felicidad no tiene que ver con lo que hacen, con lo que tienen, con lo que viven, su felicidad nace de dentro, de una abundancia existencial, son la alegría, la positividad, el optimismo, la gratitud, ¿no? Y son personas que saben vivir en el presente, que saben disfrutar de la vida, pero que también saben manejar situaciones de dolor, de sufrimiento, porque saben que esas forman parte de un aprendizaje para crecer y evolucionar. Ya no le tienen miedo al dolor, lo aprovechan para seguir creciendo y eso hace que su felicidad, la que antes era prefabricada, era de plástico, ¿no? Era esta felicidad artificial que nos vende el sistema en forma de adicciones, pastillitas o entretenimientos, en la parte más esencial es una felicidad pura que nace del ser, que viene de dentro y les hace personas muy realizadas en ese sentido, ¿no? Ujú. Y yo trabajo en ello, porque para que os hagáis una idea, yo soy de esas personas que si tiene un mes para viajar, no voy a un solo país y lo exploro y disfruto de todas sus maravillas. No, no, si hay cuatro países que lo circundan, voy a los cuatro y me cojo un cachito de cada uno de los cuatro, ¿no? Que eso sería como muy de siete, ¿no? Sin embargo, los deberes que tú pones en Encantada de conocerme, para que veáis lo interesante que es esto, y que está muy relacionado con Ama tu soledad,
Sería, oye, bájate al parque media hora, siéntate en un banco y ve jugar a los perros o estate ahí contigo mismo, ¿no? Y al principio, Borja, yo lo hacía, me lo tomaba muy en serio. Llegué el primer día, oye, yo iba con un libro así debajo del brazo, pero me sentaba y pensaba, joder, es que no estoy yo solo con la nada, estoy yo solo con un libro, ¿no? Y el día siguiente me iba yo solo y decía, no, no, tengo que estar solo y me aburría una auténtica locura, ¿no? Porque esto de aburrirse es más importante de lo que parece, ¿no, Borja? Sí, al final el aburrimiento, también a mí me gusta mucho la etimología de las palabras, viene Ujú. de aborrere, quiere decir sentir horror, el horror al vacío, ¿no? Es como cuando hacemos nada, cuando no estamos distraídos o entretenidos, y hoy en día, pues con el móvil, imagínate, tenemos ahí heroína en nuestro bolsillo las 24 horas del día y somos tremendamente adictos a escapar, a huir de nosotros mismos. Entonces, claro, estamos tan desconectados que cuando nos paramos, el aburrimiento es un síntoma de desconexión profunda del ser de realmente quiénes somos, ¿no? Y por eso ese vacío hay que llenarlo con actividades, con entretenimiento, con sustancias, con lo que fuera. Cada uno es adicto a lo que cada uno es, ¿no? Entonces, la invitación de los místicos, de los sabios, es párate, siéntate, respira, medita, reconecta, siente, ¿no? Y al principio es tremendamente confrontante, como seguramente verificaste, pero en la medida en que lo vas practicando se convierte en una necesidad para reconectar con el bienestar. El bienestar está dentro, es estar bien. Bienestar, estar bien con uno mismo, no te lo da nada ni te lo da nadie, ¿no? Entonces, el tema está en que no hemos recibido educación emocional, no hemos recibido educación espiritual y por tanto entramos en la edad adulta completamente enajenados, desconectados, vacíos, incompletos, buscando siempre afuera, ¿no? Por eso cuando nos paramos es muy elocuente el silencio porque nos pone en nuestro sitio y nos muestra nuestras carencias, complejos, traumas, ansiedades. Por eso vivimos una sociedad tremendamente frenética, neurótica, hiperactiva y cada vez más con las nuevas tecnologías, pero es una huida hacia adelante hasta que finalmente la vida te pega el bofetón necesario que te sienta, que te hace parar para que ojalá empecemos a hacer el viaje hacia adentro. Ahí es cuando aparece muchas veces el enneagrama en nuestras vidas como una herramienta muy útil en este camino transformador, ¿no? Ujú, exacto. Es verdad que nacemos solos, bueno, estamos en el vientre de nuestra madre, ¿no? De alguna forma estamos conectados, pero en el momento de venir al mundo estamos en absoluta soledad, ¿no? Y morimos solos, es decir, que la soledad es algo que está al comienzo, al fin de nuestra vida y de alguna forma durante nuestra propia vida es algo que incluso desde el propio diccionario vemos que es algo que nos repulsa, que es algo incómodo, que es algo que nos disgusta. Mira, qué tío tan solitario va por ahí, ¿no? O pobrecito se ha quedado solo, o fíjate con qué soledad vive ese hombre ahí, ese eremita en la montaña, ¿no? Casi pensamos que tiene un problema emocional, un problema mental. ¿Por qué existe ese rasgo peyorativo de de la soledad en nuestra sociedad? Mira, decía, hay una frase que me gusta mucho de Schopenhauer que decía, el instinto social de los seres humanos no viene movido por el amor a la sociedad, viene movido por el miedo a la soledad, ¿no? Entonces, Ujú, una de las cosas que he estado comprobando en mi experiencia personal, ¿no? Porque siempre escribo desde la experiencia personal, a mí nunca me ha gustado la soledad. He tenido mucho miedo y mucho pánico y mucha angustia a la soledad y es algo que he constatado, ¿no? Que es como, es uno de los grandes miedos de nuestra condición humana. La mayoría de personas no nos gusta la soledad, le tenemos pánico porque es angustiosa, hay mucho vacío, hay ansiedad, no sabemos qué hacer con esta emoción. Y fíjate, tú lo has dicho antes, ¿eh? La Real Academia de la Lengua confunde soledad, que es sentirse solo. Soledad es una emoción subjetiva, me siento solo, pero la RAE lo confunde con solitud, una palabra en desuso que nadie utiliza y que en este libro vengo a reivindicar. Solitud es estar solo, es el acto físico objetivo de estar físicamente solo. Entonces, en nuestro inconsciente colectivo tenemos tanto miedo a la soledad, a sentirnos solos, que la hemos proyectado en la solitud. Es decir, estar solo equivale a sentirse solo. Y por eso hay una proyección de nuestra neurosis colectiva de que la solitud es algo malo, es algo negativo, la persona solitaria. Entonces, lo hemos demonizado en nuestra hipocresía porque no nos gusta nada sentirnos solos. Entonces, un poco en el libro lo que hago es separar el grano de la paja y un poco hablo de por qué nos sentimos tan solos, por qué hay tanta soledad en nuestros días, porque estamos desconectados del ser,
porque no hay introspección, porque no hay autoconocimiento, por esto que has comentado mucho del 7, ¿no? Que estamos siempre perdidos hacia afuera. Y como no estamos conectados, desde esa desconexión proyectamos en la solitud, en el acto de estar solo, todos nuestros demonios internos, con lo cual demonizamos la solitud, que es precisamente el espacio que nos permite hacer introspección, autoconocimiento para amar y sanar nuestra soledad, que tiene que ver con nuestra infancia, nuestra falta de autoestima, las heridas de nuestro niño interior. Y cuando uno empieza a amar su soledad, cuando uno empieza a reconciliarse consigo mismo, cuando uno empieza a sentirse completo y a ser su mejor amigo, de pronto vuelve al mundo, pero no desde la necesidad y la dependencia del otro, porque el libro está planteado como un proceso de desintoxicación social, porque somos sociodependientes, adictos a la vida social, tenemos FOMO, siempre a perdernos planes y experiencias con otros, y venga un poco a reivindicar qué relación estás teniendo contigo mismo, porque el resto de relaciones que mantienes con los demás son un juego de espejos y proyecciones que ponen de manifiesto el grado de amistad existencial que mantienes contigo, ¿no? Con lo cual, es fundamental en este viaje que es la vida cultivar la solitud para amar la soledad y desde Ujú. ahí transformar nuestra relación con nosotros y con los demás. Pero esto es algo que poca gente hace hoy en día por todo esto que estamos comentando, ¿no? Bueno, y para eso libros como Ama tu soledad están ahí para que nos demos cuenta de que tenemos que realizar esa reconexión, ¿no? Hablabas de alguna forma de reconciliarnos con la soledad. Eso quiere decir que hay un punto en nuestra vida que nos separamos de nuestra soledad y que imagino que ya desde nuestra más tierna infancia el estar solos lo vemos como algo malo. Es decir, yo recuerdo que el momento en que yo me quedaba solo en casa unos minutos que me bajaba mi madre a comprar o que tenía la sensación unos minutos de que me había perdido, se me acababa el mundo totalmente, ¿no? Hemos crecido con ese miedo a la soledad. Bueno, en el libro, en la primera parte, exploro un poco por qué, ¿no? ¿Por qué tanto miedo a la soledad? ¿De dónde viene esto, no? Porque todo tiene que tener alguna Claro. explicación, ¿no? Y un poco está en nuestros genes. Es decir, hay una raíz muy biológica porque hay un terror ancestral. Y al final nuestro cerebro está hecho para sobrevivir y hace muchísimos siglos el ostracismo, la exclusión social, la solitud, salirte del grupo equivalía a morir. Porque, claro, estabas desamparado a merced de criaturas y depredadores. Entonces, claro, esto está grabado en nuestros genes. O sea, la solitud, el estar solo, sin nadie más, de repente se activa un miedo muy ancestral a que me pase algo horrible, incluso relacionado con mi propia supervivencia o mi propia integridad física. Hoy en día, afortunadamente, pues nuestra vida física, nuestra integridad física no está en peligro. Sin embargo, cuando estamos solos, a no ser que lo hayamos trabajado, se activan estos mismos resortes, estos mismos mecanismos de supervivencia y de pronto nos invade una especie de dolor social, como que un ahogo, una ansiedad, un abandono tremendo. E incluso hay personas que pueden llegar a sentir que se mueren y por eso cogemos el WhatsApp, del que somos muy adictos, las redes sociales, llamamos a alguien, buscamos desesperadamente la compañía ajena. Pero no porque nos motive la compañía ajena por sí, sino como un medio, como un parche, como algo pues, utilitarista para aplacar este miedo. Entonces, claro, ahí se genera mucha disfunción. Por eso las relaciones son tan tóxicas, hay tanto conflicto y malestar, porque entramos desde un lugar equivocado. Más adelante, al final del libro, hablo que las personas que han conquistado su solitud tienen relaciones funcionales, más desapegadas, más libres, verdaderamente amorosas, porque ya no necesitas ni esperas ni dependes de otro ser humano para sentirte feliz, sino que compartes tu felicidad, tu plenitud, tu completitud con otros y eso hace que tus vínculos sean más auténticos y mucho más satisfactorios, ¿no? Ujú. Y es verdad, ¿no? Que existe esa frase que te he oído mencionar, ¿no? De, bueno, yo es que amo a la humanidad, pero odio a la gente, ¿no? Es decir, de alguna forma, todos vamos con ese rollo guay, ¿no? Pues de "No, el ser humano, ¿no? Amo a la humanidad, las culturas, todas las creencias y tal, no sé qué. Pero aunque necesitamos esa vida social, ¿no? Y estamos enganchados a si una tarde no quedo con no sé quién o con los amigos y tal, parece que he perdido la tarde, ¿no? Al mismo tiempo, tenemos cierto rechazo por ese concepto de la gente en general, ¿no? Si no eres de los míos, estás en contra de los míos, de mi grupo o incluso de mí. Sí, un poquito de esto, ¿no? Al final
tenemos idealizada, ¿no? A la humanidad, pero cómo son nuestros encuentros personales, ¿no? Con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con las parejas, novios, vecinos, compañeros de trabajo, jefes, ¿no? Al final ahí se pone de manifiesto, ¿no? Y ahí, claro, nos encontramos con el ego, nos encontramos con el ego, la identificación con el ego, de lo que habla el enneagrama, esto crea la herida de separación. O sea, nos sentimos separados los unos de los otros, creamos una fragmentación ilusoria, hay división, conflicto, lucha, sufrimiento en la interacción con los demás, porque tú vas desde tu yo y tú tienes tu propio yo y mi yo tiene unos deseos, necesidades, expectativas, el tuyo los suyos, y al entrar en contacto entramos en conflicto. Hay conflicto de intereses, ¿no? Y ahí pues se suele liar la marimonera. Entonces, esa frase tan típica de la música pop, no puedo vivir ni contigo ni sin ti, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos, Luis? Porque no puedo vivir contigo porque hay un exceso de ego, porque no he Ujú. superado mi vida narcisista, porque no hay amor propio, porque no he conquistado esa solitud que me permite ser feliz, estar completo y que me lleva a querer inconscientemente que tú me quieras, que tú me hagas feliz, etcétera, etcétera. Y no puedo vivir sin ti. Es decir, ostras, luego cuando me retiro, porque estoy un poco cansado de la gente y no puedo más de tanto conflicto, me siento que me falta algo, ¿no? Y siempre estamos muchos en esa dicotomía, ¿no? Entonces el libro plantea la solución definitiva que es, oye, las relaciones son una bendición, pero empecemos por la relación que no hemos cultivado, que es con nosotros mismos, tengas pareja o no, porque Ujú. parece muchos libros sobre la solitud y la soledad es, bueno, mientras no estás con pareja, el tiempo que no estás con pareja, pero siempre es la obsesión con la pareja, que es la gran proyección. Parece que toda nuestra vida está encauzada a estar en pareja y a formar una familia, pero muchas veces eso lo hacemos por un impulso biológico, que cada vez más gente lo está cuestionando, pero sobre todo por una necesidad psicológica, porque tengo mucho miedo a estar solo, ¿no? ¿Qué pasa si tú conquistas la solitud? ¿Qué pasa si tú te sientes feliz por ti mismo y te sientes liberado de cualquier atadura psicológica? ¿Realmente elegirías estar con el otro tal y como estás estando ahora mismo? Esto es lo que plantea el libro, no da respuestas en ese sentido, ¿no? Pero mucha gente no escoge al otro desde la libertad, lo escoge desde la carencia y la necesidad y el miedo a la soledad. Entonces, tu elección está viciada, no es libre. Y por eso cuando estás en ese vínculo, sea el que sea, es disfuncional, porque hay una parte de ti que en realidad no es lo que anhela, pero no me lo puedo permitir la reflexión de decir, oye, salgo de aquí. ¿Por qué? Porque la alternativa es volver a ese miedo ancestral de decir, oh, lo estoy solo. Y toda nuestra cultura hay una propaganda tremenda, hay una presión social para estar con el otro. Parece como que nos quieren neuróticos y disfuncionales e insatisfechos. Y que los elementos, los individuos, fíjate, el individuo está demonizado, lo que está ensalzado es el colectivo, el solitario está demonizado, no, lo importante es la persona sociable, ¿no? Pero los individuos que han conquistado su individualidad, su solitud, su libertad de pensamiento, realmente me pongo aquí un poco activista, pero son peligrosos para el statu quo. Son los que realmente se cuestionan el orden social establecido. Son las personas que ya no pueden ser hipnotizadas por el sistema, por la propaganda del sistema. Entonces, no interesa para nada al Estado totalitario en el que vivimos individuos libres, empoderados, que hayan adquirido ese poder personal a raíz de la solitud. Parece a veces que incluso puede haber una conspiración inconsciente en demonizar el camino de la solitud, porque es el camino de la liberación de las cadenas mentales que mantienen a la mayoría atados a un orden social establecido tremendamente esclavizante, ¿no? Con lo cual, vemos que Ujú. la solitud es el remedio para muchos de los males de nuestro tiempo, sin embargo, es para valientes, ¿no? Como planteo en el Ujú. libro. Claro, probablemente es un libro que también habría venido muy bien leerse durante la pandemia, porque la pandemia nos obligó a esa soledad, a esa solitud, ¿no? Sin embargo, los consejos que veíamos constantemente a los psicólogos, a la gente que aparecía en la televisión, era, bueno, pues intentar hacer una vida normal, pues tú te duchas, te preparas por la mañana, desayunas, trabajas igualmente vestido, pero en ningún lado nos decía, aprovecha para pensar, para sentir, para hablar contigo, ¿no? Siempre era tratar de tener la misma vida que tenías fuera, pero en tu casa, hacer esas reuniones por teleconferencias, etcétera. Es decir, que vemos que la propia sociedad nos empuja a apartarnos del amar nuestra soledad y dirigirnos directamente a ese status quo social en el que vivimos habitualmente, ¿no? Totalmente.
porque al final, cuando tú no cultivas ese espacio interior, no estás en contacto con tu intimidad, con tu singularidad, con realmente quién eres tú, ¿no? Y cómo realmente te planteas la vida, tu forma única de pensar, tu forma única de transitar por la vida, ¿no? Lo que buscan muchos es una sociedad estandarizada, uniforme en el pensamiento, en la conducta, fácilmente manejable. O sea, lo que busca es que seamos ovejas, ¿no? En el libro Ujú. también hablo de que un poco la solitud te lleva a ser una oveja negra, a salir del rebaño, a gozar de libertad de pensamiento. De hecho, fíjate, aquí tengo a Thoreau, ¿no? En el prólogo del Sí. libro es un fragmento de Thoreau, ¿no? Que es un activista que escribió un libro fantástico, se llama Walden, porque este tipo estuvo 2 años y 2 meses solo en una cabaña, en un bosque, retirado, ¿no? Porque realmente quería ir al meollo de la existencia y se dio cuenta de que para ir al meollo, a lo más sustancial de nuestra vida, eso realmente se encontraba en la solitud. Y al final acabo diciendo algo muy bonito, que cito, que es, no hay compañera más sociable que la soledad, porque al final la soledad eres tú, la soledad es la relación contigo y la soledad se evapora cuando te das cuenta de que nunca estás del todo solo porque estás contigo. Y me pongo un poco hierbas y trascendente. Cuando Ujú. estás muy conectado, sientes que también formas parte de la vida. De alguna manera la sensación de soledad acaba desvaneciéndose. Y cuando trascendemos este miedo tan irracional, que es muy infantil por otra parte, toda nuestra psicología cambia y cambia por completo tu forma de relacionarte, tu forma de estar en el mundo, la manera en la que percibes la realidad y eso te convierte, que es un poco lo que promueve el libro, en un adulto maduro espiritualmente y que goza de libertad de pensamiento. Esto no interesa para nada al orden social, a la burocracia política, a todos los aparatos del Estado, porque lo que interesa es ciudadanos inconscientes, ignorantes, dóciles, borregos, ¿no? Que se crean la propaganda, la versión oficial, y para esto lo que hacen es estandarizar la educación, lo cual es un Ujú. crimen. O sea, llevamos siglos estandarizando la educación para estandarizar el pensamiento, para estandarizar la sociedad y que una élite privilegiada desde la sombra pues pueda manejar, como vimos en la pandemia, el pensamiento, ¿no? Como decía Orwell, conquista el pensamiento y conquistarás al pueblo, ¿no? Los individuos solitarios, libres, individuales, no es que ya no quieran estar en sociedad, no es que no quieran compartirse, no, es que sus vínculos son de mucha más calidad, pero como he dicho antes, ya no pueden ser secuestrados por el sistema, ¿no? Ujú. Y si nos ponemos un poco místicos o incluso religiosos, nos damos cuenta que cuando accedemos a un templo, sea de la cultura que sea, ¿qué hacemos? Guardar silencio. Es como que el ambiente, todo aquello que nos rodea, propicia el estar tranquilos, el sentarnos, el estar en absoluto silencio y en tratar de conectar con nosotros mismos, con la deidad o con lo que sea, ¿no? Pero es que incluso si nos vamos un poco más atrás en el tiempo, cuando pensamos en esos primeros filósofos griegos, ¿no? Pues Parménides, por ejemplo, que se metía en una cueva ahí prácticamente al lado del acantilado durante semanas para estar en esa sensación que llamaban ellos incubatio, ¿no? Ahí simplemente en soledad, casi sin beber, casi sin comer, sin salir de ahí, para que el momento en que emergía de esta situación o de este estado, empezaban a surgir conceptos como el de democracia, que es en el que al final vivimos hoy en Occidente. Es decir, que desde el principio de los principios el ser humano se ha dado cuenta que incubando, o sea, que estando solo, los conceptos más importantes que van a regir en el futuro a la propia sociedad pueden surgir de ahí. Es decir, que al final estamos conectados con la soledad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Por eso, en la segunda parte del libro lo que hago es una oda a la solitud, a los retiros de solitud. Y como muy bien has comentado, en la solitud se trabaja mucho lo que es la disolución del ego, el silencio va desvaneciendo la mente, los pensamientos, la neurosis que nos acompaña. Y en ese silencio hay mucha elocuencia. Para empezar, hay una conexión con esa parte más trascendente, llámalo conectar con la vida, con Dios, con el universo, llámalo como quieras, pero es una experiencia real. Es una experiencia real muy documentada que han tenido muchísimas personas cuando se han metido en profundidad en ese silencio, en esa meditación, ¿no? Y eso da una conexión con la espiritualidad laica, que no tiene nada que ver con la religión, ni con ideologías, ni con creencias, es una experiencia transformadora. También, como has señalado, la solitud da mucho lugar a la creatividad, a la innovación, o sea, surgen, no sabemos de dónde, pero como unas visiones, unas revelaciones, unos momentos eureka,
cuando paradójicamente te permites aburrirte, hacer nada, perder el tiempo, ¿no? Y adentrarte en esa aparente improductividad que es el silencio, la meditación, la autoobservación, madre mía, de ahí han florecido grandes momentos de progreso, de innovación, de luz en la historia de la humanidad. Muchos han venido, como decías, en esa incubación que da el silencio de generar visiones, imaginación, creatividad. Y luego otro elemento que reivindico, que ya lo hemos comentado, es el aspecto político, ¿no? Es decir, la libertad de pensamiento. Se va desvaneciendo la sociedad. O sea, cuando tú estás solo, Mm. realmente en esa introspección va cayendo muchos aspectos que tú creías que formaban parte de tu identidad, pero que son prestados, son prefabricados, son fruto de esa estandarización del pensamiento que hemos recibido por la educación industrial, por la propaganda del sistema, por la influencia de nuestro entorno social y familiar. Todo eso va cayendo y lo que puede caer, que caiga, porque no es lo que verdaderamente somos. Y cuando entras en ese silencio, en ese vacío fértil, lo que se queda es tu verdadera identidad. Y ahí suele dar grandes revelaciones de propósito de vida y sobre todo grandes inclinaciones a encontrar tu propia forma de estar en el mundo, encontrar tu Mm. propia manera de entender la vida. Algo que hoy en día brilla por su ausencia porque, como hemos insistido mucho hoy, hay una estandarización total Claro. del pensamiento, ¿no? Con lo cual, fíjate que al final la solitud que está tan demonizada y tantos beneficios que puede aportarnos si seguimos unos procedimientos que también explico en el libro para que la gente no se asuste, pues bueno, unos caminos, unas indicaciones paso a paso para que finalmente culmine con ese retiro de silencio que recomiendo encarecidamente, ¿no? Ujú. Y tal vez uno de los lugares donde podemos empezar a aprovechar para tratar de tocar nuestra solitud podría ser, Borja, las salas de espera, ¿no? Uno de esos lugares que todos odiamos entrar y más si no tenemos nada con lo que entretenernos. La semana pasada pinché la rueda del coche y tuve que estar un par de horas esperando en una sala de espera de un taller. ¿Y qué es lo que hice? Pues desenfundé rápidamente mi móvil y empecé a procrastinar y a matar la tarde, ¿no? Claro, eso es algo que prácticamente hacemos todos y yo personalmente, después de leer tu obra, veo que desaproveché un momento para aburrirme, para estar conmigo y para ver qué podía pasar, para ver cómo podía conectar con eso, ¿no? Bueno, la próxima vez que te pase, tampoco hemos de ser tan exigentes, ¿no? En ese sentido, pero sí decir, oye, tengo un par de horitas, bueno, pues voy a dedicar media hora a meditar, a observar mi mente, a respirar, a estar en contacto, a aburrirme, a sostenerme, ¿no? Oye, igual el otro ratito, pues me doy un paseo, aprovecho y hago un par de llamadas, o sí, pues me distraigo un poco con el móvil, ¿no? Pero por lo menos simplemente es la conciencia de desde dónde coges el móvil, por qué coges el móvil, para qué coges el móvil, qué estás tratando de conseguir, ¿no? Al aferrarte al móvil. Siempre de ser consciente de que el primer impulso es huir. Ujú. Siempre de ser consciente de eso, igual ese día pues no dedicas el tiempo a aburrirte y tal, pero dejas de irte engañando, ¿no? Y entiendes que, hola, ¿y de qué estoy huyendo? ¿De quién estoy huyendo? ¿De qué me sirve huir, no? Ujú. Y llegará un momento que igual en tu camino de madurez, pues ya no hará falta que se te estropee el coche para estar 2 horitas parado, sino que lo buscarás tú proactivamente, ¿no? Que eso es mucho más poderoso todavía, que no sea reactivo. Ya, he ido al médico y me hacen esperar, pero yo no iba con la intención de, no, pues este fin de semana voy a apagar el móvil y voy a dedicar este rato, este espacio a estar conmigo. Eso es mucho más poderoso, ¿no? Buscarlo proactivamente para ir equilibrando cuerpo, mente y espíritu, ¿no? Yo desde hace años pues medito cada mañana 15 minutos y cada noche 15 minutos, pero lo hago porque cuando dejo de hacerlo me he dado cuenta de que entro en disfunción. Hay más problemas en mi vida, me engancho más con la realidad, pierdo más los nervios con mis hijos, me enfado más con cosas que pasan y cuando vuelvo a estar un poco descentrado y enajenado pienso, a ver, ¿qué está fallando, no? Y digo, ostras, que no estoy dedicando el rato necesario cada día a meditar, a estar en silencio, a estar conectado conmigo. No hace falta tanto rato, ¿no? Simplemente hay momentos de profunda conexión para empezar el día o terminarlo y que cada uno encuentre esos ratitos, ¿no? El tema está en que no lo hacemos. O sea, ya no es que hagamos 15 minutos, es que no le dedicamos ni un minuto a estar solos en silencio con nosotros mismos. Pues bueno, empecemos por ese minuto y ya veremos un poco a dónde llegamos, ¿no? Ujú. Y seguro que muchas veces te habrás encontrado con la excusa de, no, es que no tengo tiempo, ¿no? Y yo el primero, que muchas veces lo pienso, pero digo,
Joder, hay una frase que leí hace años en El monje que vendió su Ferrari, que decía algo así, el que está demasiado ocupado para sí mismo o para meditar o para sacar media hora para simplemente escuchar su respiración, es como aquel que dice, no, es que yo estoy muy ocupado conduciendo como para echar gasolina. Pues es exactamente el mismo, ¿no? O sea, esa es nuestra gasolina al final. Luego, Claro. como sea, hay que poder sacar tiempo para hacerlo porque nos va la vida en ello. ¿No te parece? Sí, el tema está, vuelvo a lo mismo, estamos tan desconectados y no sabemos que estamos tan desconectados porque la desconexión es la norma y lo Ujú. normal, que no sabemos lo que nos estamos perdiendo. Y como los primeros momentos del silencio, la solitud son desagradables, nos engañamos justificando pues, una vida sin sentido, muy vacía, muy insatisfactoria y volviéndonos adictos a todo tipo de parches como son, en primer lugar, las relaciones humanas, ¿no? Cuando uno adquiere la comprensión, la determinación de entender que al principio es un poco amargo, pero que con el tiempo esto va a ser algo necesario, y en la medida en que vas cosechando los beneficios, ya no te planteas si tengo tiempo o no, porque te das cuenta de que es como el oxígeno, algo absolutamente necesario. En este caso, el oxígeno para estar vivo, pues la meditación y el silencio para ser feliz, Ujú. verdaderamente feliz y lidiar con la realidad, con esa madurez espiritual de la que hablábamos. Si no, pues caeremos en la disfunción, una disfunción que está tan acentuada, tan normalizada y que es lo normal en la sociedad, que pues brilla por su ausencia el hecho de que es un manicomio social en el que vivimos. O sea, que la mayoría de gente forma parte de una enfermedad mental, una neurosis colectiva, pero claro, como le pasa a la mayoría, y lo digo por experiencia personal, pues salirse de ahí pues es algo complicado porque no es la norma. En la medida que cambiemos la educación, vaya cambiando el paradigma y todas estas cuestiones se vayan normalizando, naturalizando, llegará un momento, imagino, me pongo utópico, donde la solitud será algo súper necesario, incluso yo creo que cambiará la arquitectura de los edificios, cada vez más gente vivirá sola. El ser humano necesita la solitud, es una necesidad. O sea, no necesitamos tanta relación con los demás como tenemos hoy en día. Lo que sí necesitamos es la relación con nosotros, porque de ahí parte todo. Y desde ahí nuestra relación con los demás será la que sea, pero será mucho más funcional y no tan tóxica como es hoy en día. Pero bueno, paciencia revolucionaria porque todavía parece ser que la sociedad actual tiene que tocar fondo y entrar en más neurosis, más narcisismo, más egocentrismo, más dispersión, ¿no? Más 7 del enneagrama descentrado para llegar a esa saturación de sufrimiento que nos llegue a despertar colectivamente y a empezar a equilibrar cuerpo, mente y espíritu para llevar una vida más funcional. Un inciso aventurero. Cada documental de Desafío Viajero supone muchas horas de esfuerzo y de trabajo para traeros buenas historias. Si crees que merezco tu apoyo y te está gustando el vídeo, suscríbete al canal, hazme un comentario y comparte el vídeo. De esta forma me ayudarás enormemente. Claro, y por supuesto que para un 7 como yo, ¿no? Las redes sociales es que son la adicción total. Bueno, para mí y para todos, ¿no? Pero si encima eres un 7 que parece que constantemente tienes que estar conectado con lo que está pasando, más todavía. Y fíjate, Borja, el otro día salí de casa, se me olvidó el teléfono en casa y me puse a contar cuántas veces instintivamente mi mano tocaba mi bolsillo buscando el móvil sin encontrarlo, ¿no? Y en ese momento sentía esa sensación del mono, pues el mono de, ostras, necesito echar un ojo a ver quién me habrá escrito, qué notificación habré recibido, ¿no? ¿Las redes sociales son el enemigo de la soledad y de la solitud, Borja? Una de ellas, sí, sí, lo has señalado muy bien, por la dopamina. Pues cuando coges el móvil a ver qué hay para mí, y bueno, si hay algo, una notificación, un mensajito, un me gusta, lo que sea, ay, dopamina es como un momento Sí. de pseudo satisfacción, de placer inmediato, pero de muy poca calidad. No colma, no te llena, eso no te realiza, eso no genera felicidad a medio plazo, pero es como esa chuprupaíta a la raya de cocaína, ¿no? Que te da un chute, pero que te va enajenando, ¿no? Entonces, las pantallas en general, las redes sociales en particular, son inherentemente adictivas, pero nos generan el efecto contrario, ¿no? Que es mayor desconexión de nuestro ser esencial, ¿no? Con lo cual es hambre para hoy, es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Con lo cual hay que tener un uso consciente, bien ponderado, y con una intención muy clara, ¿no? De lo que quieres hacer en un momento dado con las redes sociales. ¿Para qué te digo? Tener el móvil con todas estas aplicaciones evasivas e inherentemente adictivas, bueno, pues requiere de mucha sabiduría saberlo manejar. Y como no hemos recibido educación tecnológica, pues claro, muchos sucumbimos, ¿no? Desde luego. Ya casi para ir terminando, Borja, evidentemente en Desafío Viajero viajamos, ¿no? Y una de las preguntas que hace la gente muchas veces es, oye,
¿Cómo es esto de viajar solo? ¿Es algo recomendable, no es recomendable? Cuando uno piensa en viajar solo, siempre piensa en ¿y a quién le contaré mis sentimientos sobre lo que estoy viendo? Y no me sentiré solo cuando esté en un lugar y quiera hablar del sitio, ¿no? Y no podré compartirlo con nadie, voy a tener sensación de soledad constante. ¿Tú recomiendas el que alguien haga un viaje solo? Y si alguien viaja solo, ¿crees que se va a sentir bien, se va a sentir mal? ¿Cómo ves este tema, Borja? Bueno, absolutamente. Viajar es una experiencia transformadora. Turismo no, ¿eh? Viajar. Son dos cosas muy diferentes. Cogerte la Ujú. mochila, irte ojalá a algún país lejano, alguna cultura diferente, porque atenta contra tu sistema de creencias. O sea, que te decimos, tía, la realidad normativa es esta, y vas a otra cultura y choca y ves tus creencias limitantes como limitando tu existencia, ¿no? Yo lo hablo por experiencia personal. Yo he viajado unas cuantas veces solo. El viaje más largo que hice fue de casi 3 meses en solitud. Y ahora que ya tengo pues mis canitas que van saliendo, ¿no? Con 43 años y demás, me di cuenta de que una de las experiencias que más me ha transformado, que más me ha hecho ser quien soy, que más me ha llevado a vencer miedos, ¿no? Y atreverme a tomar ciertas decisiones que he tomado con mi vida, más disruptivas en ese sentido, ha sido los aprendizajes que me ha dado viajar solo. Mi experiencia es que al principio es muy adverso. Al Ujú. principio yo me he pegado muchas lloreras y he sentido muchísima soledad y en plan, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me hago esto? Como en mi caso parecía un componente masoquista, pero viajando solo te das cuenta de que te tienes a ti mismo, ¿no? O sea, tú no sabes lo fuerte que eres hasta que no te queda más remedio que ser fuerte, ¿no? Y aprender a sostenerte. Es otro verbo que me encanta, sostenerte a ti mismo para poder sostener a otros, ¿no? En sus procesos. Viajar solo lo tiene todo. Te confronta con todos los miedos, es vivir fuera de tu zona de confort las 24 horas del día, te mantiene muy despierto, muy vivo, muy atento, y luego también te conecta con decir, oye, pues vamos a espabilar, vamos a abrirnos, vamos a conectar, vamos a conocer a personas nuevas, ¿no? Que también eso es un gran aprendizaje y siempre acabas conociendo personas, siempre acabas vinculándote, ¿no? Pero me parece una de las experiencias más transformadoras viajar solo, un privilegio también, y sobre todo aunque no tiene edad, el viajar solo, para mí, bueno, tendría que ser algo como obligatorio, ¿no? Que acabes la etapa formativa y antes de ponerte a trabajar, que la vida es muy larga, oye tú, pégate unos meses sabáticos, viaja, conoce el mundo, porque te abre mucho la mente. Te lleva a salir de lo que tú crees que es lo normal, que es la neurosis de un entorno determinado, pero lo que es normal aquí, en otro lugar, pues no tiene nada que ver. Entonces, yo creo que, al menos pienso ahora como padre, ¿no? Es decir, yo voy a procurar que mis hijos tengan la mente más abierta posible para que ellos puedan decidir lo más libremente posible cómo quieren vivir su propia vida y no perpetuar y reproducir el molde estandarizado que han vivido de sus padres, de sus abuelos, del mismo entorno. Con lo cual, sí, desde aquí lo recomiendo a todo el mundo que pueda viajar solo. Pues aventureros, ama tu soledad. Os voy a poner el enlace en la descripción del vídeo donde podéis haceros con la nueva obra de Borja Vilaseca ya en todas las librerías. Una obra fundamental para tratar de encontrar un poco más de felicidad sin depender del prójimo, ni de la familia, ni de la pareja, de nadie, de nosotros mismos, ¿no? Y si queréis reconectaros con vuestra esencia y ser conscientes de dónde reside vuestro ego y cómo trabajar en él, encantado de conocerme, un libro que a mí de verdad que me pareció fundamental para iniciarme en este asunto del eneagrama. Y bueno, yo no sé vosotros, yo enseguida me voy a acostar ya que mañana a primera hora tengo que pasar mi media horita en el parque viendo jugar a los perros o dar de comer a las palomas. Nada de llevarse un libro ni nada de eso, porque yo soy un 7 de libro, pero si queréis conocer qué deberes se os pondría a cada uno de vuestros eneatipos, aquí tenéis un montón de ejemplos en Encantado de conocerme. Oye, Borja, antes de que te vayas, me gustaría preguntarte lo que demando a cada uno de los invitados que se pasan por Desafío Viajero, a ver qué me contestarías tú. A Borja Vilaseca le ponen a cenar con tres personajes de la historia. ¿A quién meterías en esa cenita contigo? Caray. Pues mira, sin duda alguna, Gerardo Smedling, que es un filósofo colombiano que falleció en el 2004 y cuyas enseñanzas para mí fueron un punto de inflexión en mi vida.
un filósofo sobre espiritualidad laica, ¿no? Principios y leyes que rigen un poco la realidad del universo. Bueno, para mí Ujú. fue eso algo demoledor en la deconstrucción de la ignorancia con la que había sido educado, ¿no? Con lo cual, Gerardo Smelding sería fascinante poder conversar con él. Eh, bueno, pues mira, me viene también hablar con Shankara. Shankara es como, digamos, el padre de la filosofía Advaita, que es algo que a mí me tiene fascinado, la no dualidad. Y bueno, a mí siempre me gusta ir a las raíces, ¿no? De Ujú. dónde viene el conocimiento, porque luego hay grandes autores más modernos, pero no sé, siempre me ha causado fascinación este personaje, cómo llegó a esas conclusiones de algo que luego es tremendamente obvio, pero que hemos obviado todos y seguimos obviando, que es la no dualidad, ¿no? Que rige la existencia. Y luego, por ser un poco polémico y por citar a alguien que está vivo, porque siempre citamos a los muertos, pues me encantaría cenar con Javier Milei, la verdad. Ah, Eh, fantástico. Soy muy fan del liberalismo, que la propaganda llama ultraderecha, que no tiene nada que ver, y lo que está pasando en Argentina me parece un milagro. Nunca antes en la historia de la humanidad ha sucedido que alguien con unas ideas liberales bien entendidas, y no toda la basura ideológica que se suele vincular con la derecha, la izquierda, la ultraderecha, la otra izquierda, que son, para mí son ejes desfasados, alguien que está cuestionando el statu quo, ¿no? El eje verdadero que nos ha de importar a la libertad de pensamiento es estatismo versus liberalismo, es decir, que el Estado sea el ente grandioso y gigantesco que está destrozando y que está igualando en la miseria a todos los países tremendamente socialistas, o un liberalismo bien entendido que es, ostras, vamos a devolverle el pueblo a los ciudadanos, vamos a cambiar la educación, vamos a disminuir el tamaño del Estado y vamos a generar que los intercambios mercantiles se den libre y voluntariamente entre los ciudadanos. Esto requiere, evidentemente, mucha madurez, adultos, con lo cual es utópico el liberalismo, pero me parece fascinante y es algo a lo que quiero también dedicar mi vida como divulgador, ¿no? O sea, promover las ideas liberales en la sociedad, porque realmente, y tengo aquí a Zuró, el archienemigo de la conciencia, el archienemigo de la libertad de pensamiento es el Estado, ¿no? Y hoy en día la gran mayoría de nosotros en España y Latinoamérica estamos secuestrados, nuestro subconsciente está secuestrado por el Estado y esto está generando el tipo de sociedad tan obsoleta, tan mediocre y tan borrega en la que vivimos, ¿no? Por eso a mí me gustan mucho autores activistas, pero que su activismo viene inspirado por la espiritualidad, por la filosofía oriental. Esa combinación me parece muy ganadora. Con lo cual, imagínate tener a Shankara, a Gerardo Smelding y a Javier Milei en la cena, madre mía, sería una cena Éxtasis brutal, ¿eh? Y además, total. fíjate, antes hablabas de lo importante que es viajar para abrir tu mente y para conocer. Y realmente, si nos quedamos con el mensaje que Occidente desde España, desde los medios de comunicación nos dan de Javier Milei, pues es un mensaje negativo. Y parece que si dices que te gusta Javier Milei, pues eres un ultraderechista, que vas en contra de los derechos humanos y que eres una mala persona. Pero si Es viajas demencia. a Argentina, yo tuve la oportunidad de estar en octubre por allí, justo a pocas semanas antes de las elecciones, y preguntabas a la gente de allí qué es lo que quiere y qué es lo que necesita, todo el mundo, especialmente la gente joven, te decía Javier Milei, querían algo diferente. Habían tenido que tocar fondo para darse cuenta de que había que salirse del status quo y de la creencia dominante que al menos tenemos en Occidente, ¿no? Entonces, qué importante lo que hablabas del poder viajar para desconectar muchas veces con lo que nos dice nuestra propia sociedad, lo que nos dicen los medios de comunicación, lo que señala la creencia dominante que tenemos que creer para abrir nuestra mente, ¿no? Que es al final el mensaje. Mira, y para acabar, a modo de epílogo, me viene a citar a Mark Twain, que es otro gran personaje histórico, que decía, cada vez que te encuentres del lado de la mayoría, es tiempo de hacer una pausa y reflexionar, ¿no? Entonces, nuestra forma de pensar no es nuestra, es fruto de un condicionamiento, de un adoctrinamiento, de una propaganda, de una presión social y muchas personas Ujú, no saben de lo que están hablando. Siempre te ujú. balbucean creencias de segunda mano, ¿no? Entonces, cuando ves lo que los medios de comunicación masivos es tremendo, o sea, es tremendo. Y luego dicen, no, la conspiración es una conspiración. No, no, es que es tremendo, porque cuando tú sabes de un tema y ves cómo han desprestigiado, cómo han demonizado, cómo intentan generar una aura de negatividad en torno a un personaje que sí, que es histriónico, que tendrá sus defectos, por supuesto, pero que está promoviendo unas ideas que vienen de tan lejos, que son tan hermosas y que lo que quieren es la liberación
colectiva de los individuos y ver cómo esto está denostado, demonizado, incluso la gente tiende a poner esas etiquetas que nada tienen que ver, te das cuenta de que vivimos realmente en unos tiempos orwellianos. Tiempos orwellianos donde la mayoría de personas, de forma gregaria, de forma borrega, de forma inconsciente, perpetúan un sistema que va en contra de su bienestar. Y que aquellos que señalan ese sinsentido colectivo son perseguidos, calumniados, ridiculizados hoy. Porque dentro de 50 años nos pasará como le pasan a los abuelos de hoy en día, que cuando los más jovencitos decimos, pero ¿cómo vivíais así? ¿Pero cómo os creéis la propaganda del tabaco, el tal? Bueno, es que eran otros tiempos, ¿no? Pues hoy en día, coño, hemos de cuestionar las cosas para que dentro de 50 años no nos sintamos ridículos cuando nuestros nietos nos señalen y decir, pero ¿cómo perpetuáis la idea de que el Estado es el garante de los derechos y el bienestar del pueblo? Todos dirán, bueno, es que eran otros tiempos, ¿no? Entonces, es un poco lo que a algunos nos mueve, ¿no? Ganar esa batalla cultural, esa batalla ideológica, ¿no? De combatir ese sistema de creencia obsoleto y limitante, promoviendo nuevas ideas que estimulen un poco la libertad de pensamiento, ¿no? Y un poco la solitud, pues es el gran aliado de que lo podamos conseguir. Ahí queda eso. Nada más, aventureros. Borja, ha sido un honor tenerte en Desafío Viajero. De verdad que me hacía especial ilusión el poder entrevistarte, porque cuando sigues en la trayectoria de alguien desde hace años, ¿no? Y luego pues tienes la ocasión de poder tenerle de tú a tú, es un aliciente y de verdad que me ha hecho una ilusión especial. Y amigos, Luis, un placer. os dejo el enlace del libro de Borja. Ya sabéis, Amar vuestra soledad. Ama tu soledad. El nuevo libro de Borja Vilaseca. Yo lo voy a cultivar y espero que lo hagáis también. Muchas gracias por haber estado en el episodio de hoy de Desafío Viajero. Y hasta la vista, amigos.